Muy buenas noches, familia Genezaret. Sean bienvenidos a un martes más de la Escuela de la Visión. El día de hoy iniciamos una nueva serie llamada La Iglesia de los Hechos. Esperamos que puedan estudiar junto a nosotros y que sea de mucha edificación para su vida. Por eso ahora mismo busque su Biblia, busque un cuaderno y busque lápiz para que podamos emprender este viaje hacia el estudio de la iglesia del primer siglo. En esta serie llamada La Iglesia de los Hechos, estaremos conversando acerca de la iglesia del primer siglo, estudiándola, como ya lo dije al principio, a la luz del libro de los Hechos. Miraremos algunas características de los primeros cristianos, quienes, avivados por el Espíritu Santo, dejaron en nosotros un gran legado de fe y demostraron lo que significa ser verdaderos testigos de Cristo. Hoy, particularmente, conversaremos sobre este rasgo. Ellos tenían todo en común. Es decir, los cristianos de los que se habla en la Biblia, tal cual como una gran familia, compartían todas sus posesiones. Simplemente entendían las necesidades de su contexto y fielmente las atendían con un profundo compromiso al Señor. Ahora bien, ¿por qué en este momento hablar de la iglesia del primer siglo? Ellos, pues, son el perfecto ejemplo de que Dios mismo es el que da testimonio de nosotros. Ellos estaban en un momento histórico fuerte de paganismo y culto a otros dioses, pero aún así solamente adoraban al Señor Jesús y los principios de ellos eran los mismos principios del reino del Señor, ubicando siempre los principios del reino por encima de los principios legales del imperio. Daban al César lo que era de César, pero no se hincaban ante César. Entonces, podemos decir que eran cristianos libres del sistema de ese mundo. Y esa misma posición firme y esa misma posición fija era la que los hacía defender la fe. También su predicación era congruente con sus actos. No solamente defendían al Señor con su boca o con sus discursos inteligentes. Y con esto de discursos inteligentes, quiero quizá profundizar esta acotación diciendo que los discursos no eran solamente mera filosofía o mera retórica, sino que estaban inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, defendían por medio de estos discursos, pero también por medio de su disposición de servir a otros, por medio también de su transformación genuina que sorprendía a todos y, por supuesto, con su firmeza en la fe. No negaban a Jesús, no fluctuaban en su convicción, al punto tal que eran capaces de morir por el Señor Jesucristo. Ellos eran conocidos por ser los del camino, así los llamaban, por predicar y hablar únicamente de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Hablamos de la iglesia del primer siglo porque definitivamente establecieron y vivieron y también obedecieron la orden de predicar en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a causa de esa obediencia, de esa devoción, de esa entrega, de ese impulso, de esa pasión por esa orden que dio, esa orden de predicar que dio el Señor en la Gran Comisión, la fe llegó a nosotros y seguirá llegando a las generaciones porque nosotros haremos lo mismo. Predicar el evangelio de las buenas noticias y discipular en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia del primer siglo adquirió su valentía solamente por el poder del Espíritu Santo, que se transmitía de los apóstoles mientras iban predicando a los oyentes. El mismo Espíritu Santo hizo que los corazones de los hombres ardieran como una llama de amor resplandeciente. Es el poder del Espíritu Santo el que vemos en los primeros cristianos, no solamente en un estado activo de compañerismo, sino también
transformados interiormente. Así, los estrechos puntos de vista del hombre fueron completamente destruidos y sustituidos por los puntos de vista de Jesucristo o por el punto de vista de Jesús. Entonces, su convicción en el Dios eterno los llevó a tener todas las posesiones en común, como una gran familia. Ellos tenían, como lo dice el título de esta clase, todo en común. Entonces leamos los textos bases de la clase de hoy, que son dos. Está el primero, lo voy a leer ambos en la versión de Reina Valera 1960. Y el primero es Hechos 2, del 43 al 46. Y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esta parte me gusta mucho. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. También dice Hechos capítulo 4, del 32 al 37 lo siguiente. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, repito, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, y si leemos más adelante en el libro de los Hechos, sabemos que Bernabé acompañó al apóstol Pablo en sus viajes misioneros, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Según la iglesia del primer siglo, entonces, tener todo en común es, número 1, estar unánimes y juntos. Esto es compartir. Puede haber 10.000 personas en un espacio cerrado, un espacio común. Pero esas 10.000 personas pueden estar completamente aisladas y divididas en su pensamiento, en sus emociones, en sus intereses. La unanimidad tiene que ver con estar juntos y compartir, pero sobre la base del amor genuino que establece relaciones fructíferas, juntos y de acuerdo, juntos e impulsados por una misma causa, la causa de Cristo. Cuán bueno y provechoso es compartir con personas que nos comprenden y que tienen en común con nosotros nuestros intereses más profundos. No hablo de simples gustos, de que nos guste lo mismo, no. Estoy hablando de intereses profundos, de las convicciones que impulsan y que sostienen nuestra voluntad de servir al Señor y de vivir para Él. Esto vale muchísimo, pues siempre estamos y estaremos acompañados de alguien que nos entiende y que nos puede dar la mano en diferentes situaciones que se puedan presentar en nuestra vida de fe. Número 2, tener todo en común tiene que ver con ser justos y equitativos, pero sobre todo en confiar en la buena administración del liderazgo de la iglesia. Esto significa no abusar de nadie y conocer los límites que demarca el respeto hacia otros. Por otro lado, en este mismo punto, hago esta pregunta: ¿qué sería de la iglesia si no pudiésemos confiar en el liderazgo? Tener todo en común tiene que ver con esta confianza, con la confianza de saber que todo lo que damos será bien administrado
por el bien común. La iglesia se levanta y se mantiene, se sostiene con lo que nosotros damos. Sea material o no sea material, la iglesia es hecha adelante en la medida en la que tú y yo nos entregamos al llamado. Número 3. Tener todo en común, según la iglesia del libro de los Hechos, es permanecer en unidad, compartir la comida. Esta parte me gusta, compartir la comida y conservar un corazón sencillo y alegre. Son las palabras literales que están en el libro de los Hechos. La unidad y la unanimidad solo es verdadera cuando permanece. Estar juntos no es suficiente. La tarea es estar unánimes y para eso es necesario que insistamos en mantener los vínculos con nuestros hermanos en la fe. Insiste, insiste, insiste. Dice también este pasaje, teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, que los cristianos eran bien vistos ante los que no eran creyentes todavía, pero ellos estaban mirando su conducta. Teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, que estas personas caían bien, les caían bien a otros y daban fe de ser unos verdaderos cristianos, amorosos y compañeros. Jesús era un buen amigo y sé que también lo somos sus seguidores. No se nos habla mucho de amistad, quizá no se predica mucho de amistad, pero miren cuánta importancia tiene la amistad verdadera para la edificación del cuerpo de Cristo, su iglesia. Número 4. Tener todo en común es ser una comunidad fuerte, pues estaban enlazados, lo dice literalmente, en un corazón y un alma. Una misma fe, hermanos, nos une a ti y a mí. Una misma pasión nos une. Un mismo amor nos une. Entonces, familia de la fe, tenemos tanto en común y tanto por descubrir. Conocerán, lo dice la palabra, que somos sus discípulos cuando nos vean andar en amor, cuando andemos en amor unos a otros, dando testimonio de las palabras que predicamos. Y esto es definitivamente tarea de todos y es palabra para todos. Siempre se puede dar más. Cierro con las palabras de nuestro Señor Jesús. Dijo el Señor en la ocasión en la que envió a los 12 apóstoles a predicar de 2 en 2. Dice en Mateo 10:8, dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Estos son órdenes. Echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Diga allí, recibo de gracia doy. Tener todo en común comienza por dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Bendiciones, hermosa familia. Espero que esta clase haya llenado su corazón y que cada día caminemos más de cerca y más con mucha más pasión en la visión que Dios nos ha dado. Pesca. Saludos a todos.